Señores, iniciamos esta interacción, como ya dijimos, con mi amiga, la licenciada Sabrina Costa, psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja, terapeuta infanto-juvenil. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre un tema que yo sé causó, mire, es un programa que mucha gente vio, mucha gente me habló, me comentó, me lo compartieron. Yo no sabía que había tanta preocupación sobre el tema o tanto desconocimiento o necesidad de información sobre el tema, porque mucha gente me dijo, Así compártemelo, es. mándamelo por cosas. Y ha sido de los programas que más feedback yo he tenido en los últimos 3 o 4 años. Ha sido un programa con mucha respuesta positiva, pero más que respuesta positiva, creó mucha conciencia y también curiosidad de saber más cosas. Por eso también decidimos hacer esta parte 2 de la interacción con la licenciada para hablar sobre ya la etapa, que es una etapa que la gente no habla mucho, Sabrina, y es la etapa de la adolescencia, el autismo y la Sí, adolescencia, porque la gente se enfoca en esa primera etapa, en esos primeros años, que son los años, vamos a decir, más, sí, digo difíciles porque son de transición, ¿verdad? Un traje de conocimiento, de saber, de entender, de una parte de negación, porque hay una parte de negación en ese inicio, pero claro. también luego de luto y luego de vamos para adelante. O sea, entonces, ya luego de esto, cuando ya Wow. llegamos a esta edad, suponiendo que se detectó la condición a temprana edad y que estamos trabajando con un niño o con una niña que ya tiene años reconociéndose que está dentro del espectro, que vamos a hablar sobre esto, pero también quisiera que demos Wow. pinceladas de esa persona que debuta conociendo que está dentro del espectro, siendo adolescente, que también hay casos que hay adultos que se enteran siendo adultos que está dentro del espectro autista. Así es que, Sabrina, vamos a entrar con esto. ¿Cuál sería o cuál es el enfoque que se tiene con el autismo en la adolescencia? Bueno, fíjate, en la adolescencia, uno de los retos que permanecen y que siguen siendo más cuesta arriba es esa interacción social y esa capacidad de comprensión, o vamos a decir, de flexibilidad mental del adolescente, de comprender lo abstracto del entorno, es decir, lo que es formar un Ujú. amigo, tener un amigo, es un concepto que no es literal, que se crea, es una relación que se da. Entonces, el adolescente le cuesta muchísimo eh, internalizar Sí. que es un amigo, discriminar, pero al acompañante, a la familia, también le cuesta comprender que él no lo comprende de manera. Le cuesta muchísimo la interacción social sarcástica, los chistes, lo que es sentido figurado. El cerebro del adolescente es un cerebro que ya tiene una comprensión del entorno concreta y con mayor dominio, pero cuando tenemos el diagnóstico de TEA, este es el muchacho que tiene la edad, pero entonces su comprensión o su apreciación del ambiente sigue siendo muy concreta y las normalidades Ujú. sociales de la interacción que implican situaciones abstractas les cuesta muchísimo, lo que genera estrés Ya. en el adolescente. Esa interacción con el grupo, donde el grupo está inclinado a intereses propios de la edad, pero no necesariamente son los suyos. Esos chistes, ese sarcasmo, ese interés por estar cada vez más agrupados, el adolescente CODEA muchas veces sigue manteniendo su enfoque en actividades unilaterales, o sea, en solitario, y que solamente se circunscriba a su propio interés. Entonces eso le dificulta la interacción social y es uno de los aspectos más difíciles. Y cuando lo vemos en adultos funcionales, en el caso de que vamos a imaginarnos un diagnóstico de alto funcionamiento. Ese es el TEA, que te responde muy bien a tareas, al trabajo, que puede estar en una posición laboral y ser efectivo, pero es la persona que como discrimina, que puede estar dentro del espectro porque le cuesta muchísimo integrarse a las actividades sociales y trabajar en grupo.
prefiere siempre. Y te funciona y te rinde excelente en su misma rutina, en sus mismos trabajos, en sus mismas tareas, pero a la hora de salir de ahí, le cuesta muchísimo y se rehúsa de manera natural y no sabe por qué. Le cuesta integrarse a las interacciones de grupo. Cuando las empresas tienen una demanda de vamos a hacer una actividad grupal, estamos hablando ya de un Sí. adulto que tiene TEA y no lo sabe. Ese es el adulto que le cuesta, y le cuesta ir. Y que tú lo saques de sus mismas tareas. También tienes ahí el tema del lenguaje. ¿Qué va a pasar? Que el lenguaje sigue siendo una barrera, porque las conversaciones espontáneas, que son propias del adolescente y del adulto, al que tiene TEA le cuesta. Entonces se va a mantener en una comunicación mínima, concreta, precisa, y le va a costar esa integración de ese lenguaje fluido y espontáneo en Ya. cualquier tema. Esas barreras son muy marcadas en la adolescencia y en un adulto que no sabe que tiene TEA, y tú te das cuenta porque ves esas diferencias marcadas, porque no son cosas simples, son diferencias muy Y marcadas. esa parte de tú hablabas del tema de cómo crear esas amistades, porque que la dificultad que es para ellos de crear, de ser del tema social, y muchas veces tiene que ver con el tema de los gustos o las preferencias que tienen. Porque pierden Claro. el interés, o sea, se pierde el interés. Si es un tema que a mí no, del que no me interesa hablar, bueno, pues ya yo no quiero hablar contigo, o sea, no me interesa hablar contigo. Pero no es una manera ruda de hacerlo, es una manera de que no me interesa de hacerlo. O sea, eso no es un tema que a mí me guste. Que a diferencia de nosotros, y no quiero hablar de ellos y nosotros, pero los que somos neurotípicos, como le llaman, ¿verdad? Eh, yo puedo tener una conversación con una persona, aunque no me interese el tema o no conozca del tema que esté hablando. Y puedo tener una conversación y por lo menos hago preguntas sobre el tema por curiosidad, mientras que los jóvenes dentro del espectro no. Entonces, es un parte importante y es yo creo que la parte difícil. ¿Cómo entonces ese reto? Porque yo creo que el reto de la socialización en esa edad, donde nosotros nos apoyamos tanto de los amigos, nos apoyamos tanto es más, los amigos son más importantes en la adolescencia que los mismos padres. O sea, y es El propio del normal, ciclo o sea, vital. tú prefieres estar con tus amigos, si a ti te ponen a salir, no, vamos, vete para la playa con tus padres y vete a la playa con tus amigos, bye bye Charlie, papi, mami, voy con mis amigos. Entonces, habla un poquito de eso, Así cómo es es. tan importante eso, cómo lidiar, cómo trabajar a este niño, a este adolescente, a esta joven, a este joven, para que empiece a crear esos vínculos de amistad que puedan sociales, que le puedan crear, que lo puedan hacer de alguna forma, porque ellos extrañan eso, ellos anhelan tener amigos, anhelan tener esa situación. Ellos lo anhelan. Aquí el reto no está en que lo anhelen, sino está en la dificultad de la integración social, que es una habilidad social fundamental para, para integrarse a la vida adulta, a la vida de adolescente. Entonces, esa incapacidad de integrarme socialmente es el gran reto. Entonces, ¿qué pasa? En ese punto es muy importante, independientemente de qué condición, cuál sea el curso que se haya tenido de tratamiento. Por ejemplo, tenemos a las familias que desde pequeños, desde temprana edad, han trabajado a sus hijos. Y tenemos otras familias que no necesariamente han tenido un apoyo, un acompañamiento por desconocimiento, por dificultades económicas, por un sinnúmero de situaciones. Cuando llega la adolescencia, es muy importante que las familias busquen el acompañamiento profesional para afrontar este tema de el manejo de emociones y la integración social, porque resulta un tema muy estresante y muchas veces papá y mamá o los que estén alrededor de la persona con el diagnóstico de la adolescente, el adolescente, tienden a desesperarse mucho, tienden a frustrarse mucho, porque entonces a ellos les cuesta expresar emociones, tienen reacciones diferentes. Recuerden que habíamos hablado que cada persona, aunque esté dentro del espectro, tiene una forma diferente de comportarse y de reaccionar, es un ser humano único.
Entonces muchos optan por el aislamiento y el silencio. Otros optan por la frustración y el llanto, pero otros tienen conducta agresiva. Entonces, cuando ellos se sienten frustrados por esos cambios que se le están produciendo y por la demanda social que tienen frente a ellos, pueden reaccionar de cualquiera de estas formas. Y ahí que las familias se frustran y dicen, pero ¿cómo lo manejo? ¿Qué hago? Entonces, es importante el acompañamiento profesional. Pero si fuéramos a dar aquí algunas recomendaciones, pudiéramos partir diciendo que independientemente de cómo reaccione tu chico o tu adolescente, tu chica con TEA, primero enfócate en la persona como papá. Observa al muchacho. Generalmente, ¿cómo reacciona? Es el que llora desesperadamente, es el que rompe o estralla porque se siente frustrado, reacciona agresivamente, o es el que se queda en silencio y no puede expresar emociones. Entonces, dependiendo de cómo reaccione, viene tu Ah, intervención como papá o como la figura que lo está acompañando. Puede ser un tío, puede ser la abuela, puede ser el doctor. adulto que lo acompañe. Entonces, ¿cuál es la postura correcta? Primero, siempre un estado de calma. Él va a reaccionar, no usted. Entonces, ante cualquier reacción, yo sigo en calma como adulto. Porque cuando el adulto se desespera y se estresa, ya sea porque no sabe qué hacer por impotencia o por rabia, que es otra emoción que se desprende mucho en estas iteraciones, entonces ataca. Entonces, la posición es, yo me mantengo en calma y te permito a ti, desde la condición que tienes, que te calmes, pero con mi modelamiento. Entonces, invito al muchacho, ok, vamos a calmarte, si necesitas llorar, llora, cuando estés listo para hablar, podemos hablar. O sea, yo doy pautas de cómo estoy aquí, esperando que baje la frustración para acompañar. Lo segundo es que hago empatía con la emoción, valido, entiendo que estés frustrado. O sea, el discurso que usamos es muy importante. Entiendo que estés molesto, que estés enojado, que estés triste. Te invito a que te puedas calmar, deja salir la tristeza, llora si lo necesitas, o cuando estés listo para hablar, o sea, voy validando la emoción, pero le doy una pauta de conducta de qué es lo que sigue. Algo importantísimo para evitar el estrés que le genera al adolescente todas estas situaciones es la La anticipación. anticipación. Cuando usted observa, cuando usted observa su adolescente con TEA y usted tiene una, básicamente ya un comportamiento observado, si pasa esto, él reacciona de esta manera. Entonces, un recurso válido es que papá y mamá anticipen situaciones estresantes o frustrantes. Por Vamos a ir ejemplo, a tal sitio y hay todas las mucha tardes gente. a las... Y sí. Entonces, como yo sé que eso genera tales reacciones y hoy vamos a tener un cambio, entonces yo empiezo en la mañana como papá y digo, en el día de hoy va a pasar esto y esto y esto. Y todo lo que yo puedo anticipar a cambios no programados, yo lo anticipo. A cambios programados también. Para tal fecha, tal día, vamos a ir al médico X. Vamos a llegar a tal sitio. Hago esas anticipaciones. Pero, un recurso importante para los padres es saber que no estamos exentos, no estás exento de la crisis. Es decir, mentalmente programarse el adulto para saber que aunque trate de tener controles a los cambios y al ambiente estresante, te puede surgir que no te resulte. Y eso también es una programación mental para anticiparme a la frustración. Si no me resulta, ¿cómo lo regulo? Es estar entrenado y Tú programado sabes que, para este tipo de cosas. disculpa Otra la interrupción, recomendación, Sabrina, pero de las cosas que veía, preparándome para esta conversación contigo y esta conversación, una de las cosas que veía era que una de las preguntas que
más veía que personas hacían así en las redes y buscando esto, es cómo lidia, cómo este joven, y yo, tú has dado alguna pincelada, pero quisiera abundar un poquito más, cómo la adolescencia es una etapa difícil para los neurotípicos, para los TEA, o sea, es difícil por lo que hablábamos, hay muchos choques de hormonales, hay las hormonas están Claro, revolteadas, ya no creemos, estamos en el puente entre la adultez y el niño, y un día tú actúas como un niño, pero el otro día quieres actuar como un hombre o como una mujer ya grande y exiges libertades y exiges independencia y exiges cosas porque ya estás en esa etapa. Una etapa difícil en donde hay muchos choques con los padres también. Hay muchos choques con los padres. Porque sí, espérate, ya yo no soy el niño, el papá cree que todavía tú eres el niño, ya yo no quiero que me traten como un niño. Son muchas cosas. En el caso de los niños TEA o de los adolescentes TEA, supongo que debe ser los retos son mayores porque lidiar con ese cambio, que siempre es difícil el tema de los cambios. Imagínate un cambio interno que ellos no saben o no lo entienden, o igual los neurotípicos y los TEAs. Entonces, ¿cómo, eh, ¿cómo tú le hablas a ese paciente, a ese joven que está contigo, y cómo tú le dices a los padres, o qué le dices a los padres, que serían las herramientas? Yo sé que diste algunas, pero quiero ahondar un poquito más. Las herramientas para cómo manejar ese choque de sazón que tiene este muchacho en esta edad. claro, claro. Lo primero es la conciencia de la edad. Ya mencionaste lo básico. La De adolescencia sola, por sí, sí. por decir, es una etapa de transición donde hay conflictos y retos por el desarrollo de la identidad, la independencia emocional y personal, eso ya. Entonces, es primero conciencia del padre. Mira, yo tengo un adolescente que solo por el hecho de ser adolescente, vamos a tener esta diferenciación de ideas, porque yo no tengo el niño que me sigue, sino el niño que refuta mi voz y quiere opinar y tiene opiniones diferentes. O sea, ya tengo ese patrón. A eso yo le voy a añadir, entonces yo tengo un diagnóstico que me le dificulta la comprensión abstracta de las cosas normales y la integración. Cuando yo tengo ese pensamiento, yo voy un poco más, es como poner un almohadón, un poco más condicionado a saber lo que mencionaste al final. Mis retos van a ser mayores, pero eso no significa que no vamos a poder acompañar. Entonces, cuando tengo esa programación mental, valga la redundancia, que ya lo mencioné, yo estoy como un poquito más condicionado a la tolerancia, de saber con qué me puedo encontrar. No es lo mismo estar desde la ignorancia, es entender que hay reacciones esperadas por la Ujú. edad y la condición. Entonces, eso es lo primero, estar en constante información, buscar. Y con esa particularidad de mi hijo, en caso de que fuera eh, el padre con el diagnóstico, poder entonces ayudarlo, primero desde la regulación emocional. Pero la regulación emocional va a tener el ingrediente que este adolescente propio de la edad no es eh, dado a expresar emociones, pero sobre todo a este le va a costar más porque opta por quedarse probablemente callado o por expresar las emociones no en palabras, Ujú. sino en acciones. O voy a llorar, o voy a estallar de la rabia, o voy a romper, o me voy a aislar. Entonces yo ayudo al adolescente TEA a que le ponga nombre a la emoción, es uno de los recursos fundamentales, y lo ayudo desde conectar con el sentimiento. En este momento te estás sintiendo un ejercicio previo que vamos a darle nombre a las emociones. Eso va para los papás, eso lo hacemos en sesión también. Pero yo tengo previa la información. Ahora yo la voy a ejecutar en el momento de la crisis. En este momento comprendo que estés enojado. Cuando le pongo el nombre a la emoción, es más fácil transicionarla que sencillamente reaccionar a la emoción. ¿Y cómo reacciono? Desde el grito, desde el empujón, desde la forma en que lo hago, pero cuando lo ayudo a que comprenda que está enojado, vamos a hablar, vamos a ver, estás enojado, lo comprendo. Entonces lo ayudo
y lo invito a la calma, que es la emoción que constantemente tenemos que perseguir. ¿Cómo lo invito a la calma? Primero, valido lo que sientes, entiendo que estés muy enojado y triste y quieres llorar, puedes llorar, pero te pido que intentes calmarte después que llores. ¿Cómo te invito a calmarte? Respirar. Vamos a respirar. A veces lo hacemos con ello ahí. Recuerda que puedes tomar aire, recuerda que si necesitas un espacio para respirar, lo puedes hacer. Intenta volver a la calma. Si se torna agresivo, si las reacciones son de que puede tornarse con empujones, con toques, entonces lo ideal es marcar un espacio vital, marcar una línea de distancia, no ir sobre el joven, no ir a tocar. El toque físico solo lo debemos usar cuando él nos da permiso. Y una manera de hacerlo es abriéndole los brazos, dejándole saber, puedes acercarte, quieres que ahora te abrace y luego lo hablamos, hago esa programación, luego lo hablamos, le dejo saber que lo vamos a hablar en un momento. Hay momentos donde cuando ellos no quieren hablar, entonces podemos hacer el uso del lenguaje de señas, ya que los chicos están muy conectados a los emojis, el hacer caras, como poner pulgar arriba o pulgar abajo, señor, impresionantemente, es una forma de comunicación que en este caso, en el caso, en lo tradicional nosotros no perseguiríamos, Claro. sino que vamos a usar las palabras. Pero en este caso, en un momento de frustración y estrés, puede ser funcional. Entiendo que en este momento estás tranquilo, toma tu espacio y cuando estés listo, yo estoy aquí. Le dejo saber que hay seguridad, que cuenta conmigo. Y como mencionaba, en el caso de los que pudieran reaccionar de manera agresiva hacia el otro o hacia sí mismo, entonces no nos acercamos, le damos el espacio, pero le damos la seguridad. Tenemos el adolescente o niño con TEA que cuando se frustra suele morderse. Algunos suelen morder la piel, pellizcar la piel. Entonces, lo que hacemos es que proveemos con anticipación, como yo les decía previamente, un recurso menos nocivo. Tenemos algo que apretar. Antes de la crisis, damos la consigna de cuando te sientas molesto, en vez de morder, aprieta. Y tenemos una pelota, tenemos algo sensorial que esté a la mano y que no sea peligroso. Vamos sustituyendo. Entonces, cuando se presenta la crisis, hacemos el recordatorio. Recuerda que puedes apretar, recuerda que puedes agarrar tal cosa y no hacerte daño a sí mismo ni a los demás. Ya. Entonces, ese tipo de estrategias las vamos, el abordaje es preventivo y Correctivo. Ok, correctivo, de vamos a decir, intervención. en el momento. Hacemos una prevención de todo lo que yo sé que puede pasar, entonces en el momento hago la intervención de ofrecer el recurso, de manera verbal o de manera gestual, sin dejar de tomar en cuenta la parte impulsiva. Y ahí aclaro. Tenemos adolescentes, en este caso niños y adolescentes, con el diagnóstico que necesitan el acompañamiento de tratamiento psicofarmacológico para el control de los impulsos. Recuérdense que todos los casos, al ser diferentes, recuérdense que tenemos comorbilidad, tenemos un TDAH muchas veces con un TEA. Entonces, dependiendo del diagnóstico claro, también viene la intervención, porque hay comportamientos muy impulsivos, altamente impulsivos, que a veces vienen por la combinación de diagnóstico, que necesitan el tratamiento para bajar la impulsividad. Entonces, si ese fuera el caso, ya no solo las palabras ni la terapia me va a funcionar. Yo tengo el TEA que necesita medicación y el que no la necesita. Entonces, también tengo que tener esa visión clara, porque para ponerte un caso particular, yo tengo un adolescente puntual que tendía a
tener muchos impulsos de autolesión, pero también salivaba bastante. Entonces, en ese caso, hicimos una valoración psiquiátrica con un especialista infanto-juvenil en neurodesarrollo. En el caso particular de ese adolescente, él sí lleva una medicación y el nivel de conductas impulsivas bajó muchísimo. Eso permitió que la terapia psicológica para el desarrollo, las habilidades sociales, la calma, el esperar turnos, se mejorara muchísimo. Pero también hay otros adolescentes que no necesitan ese tipo de intervención. Entonces, los padres deben de saber eso. En el caso de mi hijo, ¿la necesitan o no? Y eso también es un factor determinante para la mejora del diagnóstico en cuanto a... Mira, qué interesante. Y no te quise interrumpir durante esa participación ahí, o cuando hablabas, porque realmente ese escenario que tú planteas, o los escenarios que tú planteas, son, yo creo que los escenarios más posibles que existen dentro de ese proceso. O sea, el de la agresión, o el niño que el joven que es callado, cómo reaccionar, o sea, ese tipo de cosas. Y qué bueno que tú hayas dado esa explicación. Yo quiero volver atrás a una parte que no te la pregunté, pero debí hacerlo al inicio, y es una de las preocupaciones que tienen los padres también, es cuando le digo a mi hijo o a mi hija que tú estás dentro del espectro, que tú eres TEA. Y eso es una preocupación que, o sea, hay muchos temores de que si le digo qué va a pasar, cómo lo va a tomar. Se le debe decir desde pequeño, se le debe decir cuando sean adolescentes, cuándo esa conversación debe darse, que yo sé que tal vez sea una conversación liberadora para el joven o la joven, pero muchas veces los padres no entienden o no entendemos que lo sea. Entonces, habla un poquito de en qué momento esa conversación debe darse, en el cual los padres o los tutores o que le dice, mi hijo, mi hija, esto es lo que pasa, esta es la situación, y por eso es que tú actúas de como actúas en algunos momentos. Bueno, fíjate, mira, ahí tenemos distintas posturas encontradas. Por ejemplo, el ambiente va a ser determinante para eso. De manera general, discúlpame Sí. que esto está moviendo un poco. Está bien, dale. Estamos tratando de la mejor visual. Fíjate, lo, lo más apropiado siempre es que todas las informaciones, mientras más a tiempo se manejan, de manera más natural, se normalizan. O sea, el niño que viene creciendo con la información de su diagnóstico aprende a vivir de esa manera, sobre todo si el ambiente le genera aceptación y cero alarma o Cuando te naturalidad de refieres lo que al está ambiente, pasando. Sin disculpa, cuando te embargo, refieres al ambiente, no solamente incluyes el ambiente familiar, sino también la escuela, o sea, el colegio, el entorno en general, sí. claro, parto del ambiente familiar en primer orden, porque es el ambiente que, señores, independientemente de lo que haya afuera, el bienestar que te genera el hogar es más trascendental en la vida de todo ser humano, incluyendo cuando hay un diagnóstico. Sin embargo, el ideal de nosotros debería ser, de hecho, como sociedad, como nación, que Así este es. fuera un tema normal. Así como tú dices, yo soy hipertenso, yo soy diabético. Mira, mi mente debería generar esa naturalidad. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, la sugerencia a uno sería que desde el primer momento que usted maneja un diagnóstico con su hijo, usted lo normalice. Mientras más usted lo habla, más rápido pasa la crisis, más rápido lo vive el papá, mamá, y más de manera más normal el ambiente lo asume, lo percibe y lo acepta. Sin embargo, vámonos al otro extremo. Muchos padres temen a compartir la información por el estigma social y por el mal manejo que pudiera darse inclusive en los ambientes escolares. O en todos los ambientes, pero especialmente donde Claro. el niño pasa más tiempo.
Entonces ahí lo que hace es que se retarda. Ahora bien, si la información no se ha dado, ya usted tiene un adolescente, mi sugerencia es que si va a compartir la información, lo haga con el acompañamiento de un profesional. Como ya el tiempo ha pasado y él necesita entender, porque el niño de 8 años que tiene TEA empieza a darse cuenta que hay cosas en las que él es diferente. ¿Por qué se empieza a dar cuenta? Porque entra la segunda infancia, ciclo natural de la vida. Y él se da cuenta que a diferencia del grupo, él agarra cosas. Él tiene un movimiento que sus amigos no hacen generalmente. Entonces, esas conductas habituales, él de alguna forma, en algún momento, él se nota diferente, pero no entiende. O sea, ya maneja información de que algo distinto hay en mí. Si la familia lo retardó y no lo dijo, mi recomendación es que desde el día uno siempre tengamos la verdad. La verdad nos permite vivir Ajá. en libertad. No hay que ocultar información de algo tan natural y algo tan, podríamos decir, espontáneo que le pudiera pasar a cualquier familia, atendiendo a que las causas del TEA no están claras y usted cualquiera en este momento pudiera tener un niño con diagnóstico. Eso lo ideal desde el día uno, asúmalo, viva la crisis, verbalícelo y hágalo parte. Ahora bien, si teme por el ambiente, llévelo al acompañamiento que le permita protegerse de ese ambiente y que él mismo se vea, como yo dije al principio, como una persona que tiene un diagnóstico, Ajá. no como el diagnóstico. Pero si no lo ha hecho y ya está con el adolescente, no lo haga solo. Busque el acompañamiento para tener Ujú. esa conversación, para que entonces la información sea lo más correcta posible para guardar las emociones Tú hablaste del de adolescente. liberación, de libertad. Y yo creo que la información, la verdad, la verdad te hará libre, ¿verdad? Entonces, Claro, porque es una carga sí, emocional para la familia, sí. tener un secreto y tener el miedo de que ese secreto va a llegar por la vía incorrecta. Ujú, Entonces creo que es muy sano siempre hablar la verdad y que se le dé una información al adolescente que tener un ujú, diagnóstico no te hace menos. Porque ahí es que está el miedo, en el ujú, sentido de valoración. Y la valoración no es por un diagnóstico, la valoración es ujú. por la persona Tú sabes que que es. también veía ahí la preparación del tema de la depresión en esa etapa, por los jóvenes Sí, y en el tema TEA. Bueno, en general, pero con niños, jóvenes, adolescentes TEA es un poquito, es más alto. Vi que la es más prevalencia alta es la más prevalencia de alta. depresión, pero leía que parte de eso se debe al desconocimiento de la condición. Entonces, combinación, es una Y la combinación un verdad, poco lo que tú decías. O sea, vamos a decir la verdad, vamos a informar, porque cuando tú te pasa algo, y yo si pongo este ejemplo, es un ejemplo que hago gráfico, que a la gente no le gusta, a alguna gente no le ha gustado, pero yo lo repito porque a mí me gusta, y es que si tú tienes un dolor en el estómago, tú vas al médico y te revisan y no encuentran nada, o te minimizan esto, o no le hacen caso, no le dan importancia, pero tú lo estás sintiendo el dolor, lo siento, no sé de qué es. En el momento que a ti te dice que tú tienes cáncer de estómago, que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, tú tienes un alivio porque ya tú sabes lo que es. Aunque es grave, vamos a trabajarlo, vamos a ver lo que hacemos, porque quimio, lo que sea, pero ya tú sabes qué es lo que tengo. No es que yo me estoy volviendo loco, no es que yo estoy, que la gente no me cree, que yo estoy fingiendo. Entonces, voy a este tema. claro, O sea, estas sensaciones, estos sentimientos que tengo, tal vez repulsión o más que repulsión, este alejamiento que tengo social, esta molestia que tengo ante situaciones, ante sonidos, ante olores, ante esto, que los otros no lo tienen, porque empiezan a compararse y empiezan a decir, espérate, pero ¿por qué aquel no lo hace? Yo soy el de claro, raro, yo soy claro. el diferente. Entonces, un poco apoyando lo que decía, esa información que tú dices es vital, o sea, es saberlo, es vital. Entonces, habla un poquito de esa parte del tema de la depresión. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo estar atentos?
cuáles son las señales que deben verse en este niño o este adolescente que está presentando y que pudieran ser determinantes en la definición de un tratamiento, de una buscarle ayuda con respecto a esto. No solamente el tema, ya no estamos hablando del tema TEA, estamos hablando del tema de una depresión que es muy grave también. Claro, sí. Eh, Apoyando lo que decías, hay una prevalencia muy alta a deprimirse por la frustración de no poder integrarme, encajar, participar, ser parte. Eh, en ese caso, la intervención viene, la primera pauta son los cambios de comportamiento. Se dirá, bueno, pero que si el comportamiento es atípico, sí, pero dentro de ese comportamiento atípico, su hijo, usted, sabe básicamente cómo a lo largo de la vida ha respondido y ha desarrollado un patrón de comportamiento. Cuando yo empiezo a ver cambios importantes en ese patrón de comportamiento, es mi primera alerta. Entonces, recuerden, como tenemos diversidad de situaciones, si el chico no me habla mucho y tiene temas concretos y habla poco, yo lo invito a escribir, yo lo invito a dibujar, yo le hago, vemos cuentos de las emociones, empezamos a identificarlo. Ahora con los recursos de emociones, que son muchísimos, y con eso de las películas y todo, hablamos de una emoción específica y entonces utilizamos el recurso de ver en este momento cuál es la emoción que tú más sientes ahora, porque ya estamos viendo una conducta diferente. En la misma escuela vamos a recibir feedback de alerta, va a haber un maestro o va a haber alguien que va a decirnos que está viendo algo diferente de lo común que tenía con el joven. Entonces, esos cambios de conducta nos deben mantener siempre atentos y ante las primeras dudas, ver ese bajo ánimo, inmediatamente acudir a ayuda, porque con depresión y TEA es mucho más Uh -huh. complicado quedarse solo. Lo, lo, lo incorrecto sería que ese papá se quede solo. A mí me preocupa mucho el tema social de salud pública que tenemos, porque sabemos que tenemos una alta población que no tiene acceso a los servicios de salud, sobre todo en este caso que generan costos más altos, pero aunque sea vaya al hospital, vaya a los centros comunitarios que tienen atención temprana y diga lo que usted está viendo, lo que está pasando. Algo importante es observar si hay conducta autolesiva, que tiende a ocultarse mucho con el uso de las ropas, el estilo de ropa que usan, si me estoy cubriendo demasiado. Intente observar si está cubriendo parte de su piel y usted no se ha dado cuenta que hay alguna conducta, porque generalmente, como no puedo verbalizar el dolor y sacarlo de otra manera, entonces se Uh tiende -huh. mucho a tener esa conducta de riesgo autolesiva. Entonces ese es otro punto, como de estar ahí atento, déjame observar sus manos, sus piernas, déjame ver aquí, estar en esa exploración para básicamente detectar, puede ser que esté atravesando una depresión Uh y yo no -huh. me estoy dando Uh -huh. cuenta. Y evidentemente hay rasgos fundamentales de la depresión o signos, que es ese llanto, esa tristeza, eh, ese tema, los temas con el sueño, los temas con la baja de apetito, que no es lo mismo con la Uh -huh. alimentación selectiva. Usted tiene su adolescente que tiene su alimentación selectiva y ya usted sabe lo que come, pero usted también se da cuenta si es que me ha dejado de comer, si es que también. Entonces son cosas que yo puedo observar desde la casa como papá y me puedo dar cuenta que hay una baja del Uh -huh. estado de ánimo. Inmediatamente acudo a un profesional. Sabrina, yo quisiera, mira, yo voy anotando algunas cosas mientras habla, no sé, para que no se me olviden. Y hay muchas cosas que hasta el tiempo se nos está yendo. Y quisiera tal vez que pudiéramos tocar algunos temas así puntuales lo más picadito posible para poder lograr tocarlos, por lo menos la mayoría de lo que tengo aquí. Uno de ellos es la sexualidad y en los adolescentes y los jóvenes TEAs. Es un tema importante. Una edad también, la adolescencia es una edad donde empieza también el tema hormonal, el tema de curiosidad, el tema de procesos, ¿verdad? Sexuales, naturales, que van creándose, ¿verdad?
En el caso de los jóvenes TEA, ¿qué pasa en ese ámbito? ¿Qué pasa en el tema sexualidad durante esa etapa? Mira, durante esa etapa, primero, lo fundamental, hay un despertar de la conducta de manifestación, de las conductas de manifestaciones sexuales. Sin embargo, en el TEA pudieran darse dos extremos. O la precocidad, que antes de llegar a la adolescencia tú tengas mucha impulsividad de comportamiento sexualizado, de manifestación, o el retardo del comportamiento, no de la respuesta sexual. La respuesta sexual está ahí, y si esa parte está en orden, eso va a funcionar. Te Esa refieres, te respuesta refieres hacia a la la parte física, ¿no? O masturbación, biológica, fisiológica. la respuesta sexual es un componente cognitivo, Ujú. físico, sensorial o biológico, como tú dices, y emocional. Entonces, todos los actores que tienen que ver con respuesta sexual, que es la atracción, el que me llame la atención, las reacciones físicas, los sentimientos, van a estar ahí como respuesta natural de la edad. Ahora, ¿qué sí se puede dar en el adolescente que tiene TEA, que está en el otro extremo? Un retardo de manifestación. Es el muchacho que, o la joven que tú no la ves Con como que intereses, todavía sí, sí, claro. muestra interés necesariamente marcado en conducta sexual. Y esto tiene que atender mucho a la edad Ujú. mental. Tenemos también la diferenciación de que podemos tener el adolescente de 14, pero pudiéramos De tener en 12. edad mental Ujú. todavía más bajita, entonces su respuesta conductual, sexual, entonces va a atender a la edad mental que tiene, y ahí tú vas a ver más Ujú. facilidad en ese sentido. O sea que Ambas. pudiéramos tener Y ambas entonces, situaciones. esa conversación, porque obviamente todo esto es conversación, comunicación, hablar, ayuda terapéutica, pero también los padres, la participación de los padres, como con todos tus hijos. Yo creo que los padres tenemos, y más en el tema, en todos los temas, pero más en el tema de sexualidad, tenemos que tener una responsabilidad muy importante para poder crear una salud sexual, ¿verdad? Que al final del camino es lo que uno quiere, evitando siempre situaciones que pudieran... y eso de evitar situaciones Sí, es la próxima pregunta. Una de las preocupaciones de los padres con respecto a esto es, ok, yo no quisiera que o por desconocimiento o por ser abuso, por manipulación o por abuso o por ingenuidad o por cosas, me le pase algo a este muchacho, me le pase algo a esta muchacha con el tema sexual. Hay de todo, hay adultos violando niños, o sea, varones y hembras, o sea, es una preocupación. ¿Cómo entonces los padres, qué tú recomiendas a los padres con respecto a esto? ¿Cómo abordar este tema? ¿Cómo proteger, si de alguna forma sería el término, y cómo también hacerle saber a este joven o a esta joven de esos peligros que existen? claro. Bueno, ese es un Sí, tema completo. Pudiera ser otro tema. Sin embargo, sí, intentaré precisamente responderte ahora y ese tema se sí. pudiera desarrollar, porque esa respuesta es muy amplia. Sin embargo, ¿cómo? Primero, partamos del principio, el abordaje o la orientación sexual debe venir desde cero. Claro, no hay que No debería esperar a que llegue a ser adolescencia. en ese momento. Para que la población comience a cambiar el paradigma mental, no. ¿Y qué es orientación sexual? Hablarle al niño de primero que eres varón, tienes Los cómo órganos, se claro. llaman tus órganos genitales, eso es orientación. Ahora bien, yéndonos al adolescente con TEA, vamos, como su forma de aprender es diferente, desde la forma en la que mi hijo aprende, yo voy a hacer el abordaje. El abordaje va a ser en prevención y en protección. Entonces, ¿qué recursos yo voy a usar? Si es de alto funcionamiento y puedo tener una conversación donde quizá él no me responda fluidamente, pero me comprenda muy bien, entonces yo oriento desde ahí y enseño que no se debe tocar, que no nadie puede entrar, o sea, doy medidas preventivas de protección. Nadie puede entrar contigo, nadie te puede pedir X cosa, como que
le muestres tu cuerpo, nadie te puede mostrar su cuerpo, nadie te puede invitar a ver contenido de Y no, información. O y sea, disculpa que este tipo interrumpa, de y tenemos también el información tema de las redes. fundamental. O sea, no mandes videos, no te dejes ver en cámara, o sea, Damos toda esa ujú, orientación en ese sentido, que es preventiva, ya tenemos el adolescente y tú le dices, y tú vas a encontrar personas. Haces una proyección del ambiente, que te van a pedir que mandes una foto, que te dejen ver tal cosa, que participes aquí o allí. Entonces, hacemos esa orientación. Pero si el adolescente que tengo, a través de la comunicación o el diálogo abierto, no me lo va a comprender, entonces yo uso otros recursos, como videos, como imágenes, los pictogramas, utilizo dibujos, vamos a dibujar el cuerpo, utilizo, por ejemplo, consignas, las partes que no se tocan, las vamos a dibujar de tal color y nadie te puede tocar ahí. Entonces, claro. dependiendo de cómo aprenda mi adolescente consiga, yo voy a orientar sexualmente en prevención y protección. Sí, No totalmente. sé si me voy a entender. Sí. Y ya para darle, Ese es un tema un poco más amplio. como te digo, Es un tema más amplio que vamos a abrir muchísimo. Pero tocaremos esa más. es la Ujú, forma de hacerlo. Lo ideal es sí, hacerlo desde la infancia, pero no mm, importa. Si no lo hice desde la infancia, yo puedo empezar ahora sí, con mi sí, adolescente a sí. hacerlo. Y lo voy a hacer de esa manera. Hay muchos recursos y hay recursos Tú sabes que, autodidácticos. ah, Hay videos y algunos tienden a eso, a consumir mucha información cibernética, entonces hay videos que son muy tú orientativos sabes a eso. que el acompañamiento, y una de las preguntas que tengo es, le iba a dejar para el final, pero tú mencionaste el tema de va a depender de cada caso, va a depender el abordaje, de cómo abordar, va a la redundancia, esa situación. Eh, Dependiendo la funcionalidad y demás del el nivel, del grado que tenga del TEA. Pero entonces siempre en el caso TEA va a ser necesario el acompañamiento profesional o no para este tipo de situaciones. Me refiero cuando digo de un psicólogo, de un... Eso va a depender, eso va a depender del desarrollo que haya tenido esa familia con acompañamientos previos, porque para eso existe el Claro, entrenamiento a padres. En el entrenamiento a padres, un terapeuta infantil juvenil debe entrenarte para eh, situaciones posteriores que se van a presentar. Y entonces ahí básicamente lo ideal es que el padre, si se siente desarmado, entonces pida una orientación. Pero se supone que si ha sido acompañada la familia, entonces en ese desarrollo se le va a ir proyectando. Tú pudieras encontrarte con estas situaciones y pudieras ok. abordarlas con estos recursos. Y si esos recursos no te dan resultado, aquí estamos nosotros, Para eso los estudiaron terapeutas, ustedes. que nos llaman. Pero realmente la Claro. idea es darle herramientas Porque la y idea hay es crear una en independencia, o sea, esa que este joven, este adolescente no necesite, o sea, que al final, de que le den de alta, como diríamos en términos médicos, o sea, que tú tengas la posibilidad de que tenga una funcionalidad tal en el mundo de que no sea claro, necesario y que cualquier cosa que se presente. Entonces, dos cosas así rápidas, el tema universidad. Para ahí, siempre hay una duda, el pronóstico, lo pongo a la universidad, lo pongo el trabajo, universidad, trabajo. Eh, ¿Recomiendas que vaya a la universidad? ¿Recomiendas que trabaje? ¿Qué recomiendas tú? ¿O va a depender de cada caso? siempre voy a recomendar que todo lo que se pueda hacer se haga, pero va a estar sujeto al nivel de funcionamiento. Si yo cuento con un TEA de alto funcionamiento que me puede llegar a la universidad con ciertas acomodaciones o acompañamiento, lo hacemos. Si lo que tengo es un adolescente que veo que los retos académicos universitarios le van a traer una frustración demasiado alta, que eso lo podemos medir con pruebas, con hay métricas para eso, pruebas de inteligencia general, pruebas que apuntan más, pruebas de actitudes vocacionales, o sea,
Si yo puedo medir eso, yo veo que va a ser un reto muy cuesta arriba y le puedo generar otro nivel académico con estándares más apropiados para él, entonces lo inclino por ahí, lo inclino por el aprendizaje de El alguna tarea, de algún tema, oficio, de algo algún, técnico. lo que se pueda desempeñar para la vida diaria. Pero eso va a depender de cada individuo. Eso no debemos poner stop ni barreras. Vamos a ver por qué analicemos que tenemos adultos profesionales Así que son TEA es. y ellos no lo saben. Y ellos fueron a la universidad y se desarrollaron y ejercen sus carreras y son TEA. Y ellos no lo saben. Entonces no podemos Así ponernos es. esa barrera mental. Sabrina, 10 minutos nos quedan, porque iniciamos un poquito tarde. 10 minutos nos quedan. Y en estos 10 minutos yo busqué un listado de las preocupaciones más frecuentes que tenemos los padres con respecto a los adolescentes o a nuestros hijos TEA. Y yo quisiera que tú, son como 10, o sea, que vamos a ver si tú picadito así me puedes decir esto, o sea, para ir a abordar la mayoría, porque yo sé que esta parte, todo ha sido interesante, pero esta parte yo sé que va a ayudar mucho a padres que tienen estas preguntas que los atormentan muchas veces o que los preocupan. Por ejemplo, ¿será capaz de vivir solo o manejar o ser independiente? Ese es el miedo más común. De hecho, los padres temen cuando yo me muera, ¿quién se va a encargar? Sin embargo, ese pensamiento bloquea muchas posibilidades de logro. Ahí, el padre que está en ese estado debe ser acompañado. ¿Para qué? Para que pueda hacer esa reestructuración cognitiva. Déjame entrenarlo sin limitaciones. Y si yo tengo un autismo, un diagnóstico severo, entonces el pensamiento, más que invertir en desgastarme en lo que va a pasar, debería ser en invertir cuál es la red de apoyo que yo puedo crear desde ahora para que en caso de que haya una eventualidad, quiénes son los miembros que pueden apoyar. Quizás invertir en esa vinculación, relación, entrenamiento y ver con quién yo puedo. Okay. Esa pudiera ser una mejor medida que optar por Ok, no es preocuparse, sino ocuparse, ¿verdad? No preocuparse, sino ocuparse. Ok, otra es, podrá aprender a manejar, a tener su vida normal en la calle, a salir con los amigos a fiesta, a cocinar, a vivir solo. Esa es otra pregunta. Dentro de esas tareas hay muchas que se aprenden. Eso de cocinar y de desempeñarse en un ambiente doméstico seguro y con rutinas concretas y estables, eso pudiera darse en los mejores casos y en casos medios. Eh, ya hay otras de las que mencionabas del ambiente exterior que va a depender del nivel de funcionamiento. Sí. Tiene mucho que ver con eso. Lo que sí logre o no logre de la vida diaria. Pero hay un entrenamiento muy fundamental, que es el de vida práctica, para lograr a llevarlo a que desarrollen el mayor aprendizaje de rutinas comunes de la vida diaria para que puedan desempeñarse de manera independiente. Dice, podrá completar sus estudios. Un poco tú hablabas de que sí, de que va a depender de cada caso. Podrá crear relaciones amorosas, podrá casarse, podrá tener hijos. Son las preguntas. Se puede. Hay casos donde ya siempre va a incidir el nivel de funcionamiento más bajo va a ser más costoso. Pero los que son más altos logran tener una interacción, una familia o una relación de pareja. Y también tiene mucho que ver con la pareja. Hay personas, en casos más severos, que han encontrado una pareja que ha podido ser ese soporte, pero es una persona que tiene estos niveles de empatía y que por voluntad ha decidido convivir con alguien con esa condición. Tenemos otras personas que sus parejas son los que se han dado cuenta que su pareja tiene TEA,
Hay, Le dijeron, pero hay cosas hay una actriz famosa, se llama Amy Schumer, comediante muy famosa, eh, norteamericana, que ella se casó, o sea, dice, mira, mi esposo, yo me casé con un hombre, mi esposo es TEA, o sea, o sea, y ella es su esposo y le habla, y le habla de los beneficios dentro de la rutina de ella de comedia, hace de los beneficios que está haberse casado con su esposo sea TEA, y de verdad que es muy interesante, o sea que sí. Eh, Yo creo que todo va a depender mucho del nivel de Ujú, empatía que tenga la pareja, pero sí hay quienes han logrado hacer su familia. Y también recientemente recuerdo de un caso de alguien que me decía, de una persona de su empresa, de su trabajo, y decía, es la mejor ujú, persona que yo tengo en cuanto a funciones, o sea, y es una persona con mínima, o sea, un mínimo de errores, que desde ahí es ujú, impresionante. Difícilmente comete errores en las tareas que ejecuta, pero tenía de manera marcada el tema de la interacción social, de que no se involucraba en nada, de que fuera más que ujú, lo rutinario de ujú, el saludo de buenos días. Y entonces yo le decía, esta persona probablemente tiene un diagnóstico. Y te es tan eficiente porque probablemente tiene un ujú. diagnóstico, tiene un CI muy alto, pero tiene que tener una inteligencia emocional Bueno, muy y baja, esa era la otra aparentemente. pregunta, el tema de de la inserción laboral. Y ya dice que sí, se puede, o sea, tú vas a poder trabajar, obviamente va a depender siempre. Y quisiera, de las cosas que he visto que has comentado, hacer énfasis en que hay casos y hay casos, como se dice, ¿verdad? Va a depender siempre de cada uno, porque aunque tengan características semejantes, no necesariamente, o sea, son seres vivos igual que nosotros, que van a tener las mismas diferenciaciones que cualquiera de nosotros. O sea, yo tengo algunas fortalezas y algunas debilidades, e Claro, igual, o sea, carácter, sí. personalidad, Ok. claro, temperamento, Eh, claro. otra preocupación, el tema de la discriminación social, el bullying. Es un tema también importante. ¿Cómo prepararlos para ese futuro en el cual todavía hay personas que o desconocen o que discriminan? ¿Cómo prepararlo para eso? Bueno, como ese es un tema que nuestra sociedad no está listo para eso, yo solo tengo ahí dos recomendaciones. Desde casa, elevar la valoración. Te vale por ser un ser humano. Y tú eres un ser humano que aprende diferente y que te relacionas diferente, Ujú, pero eso no te resta valor. Con ese discurso, nosotros elevamos la autoestima de cualquier persona, sobre todo de ujú. una persona con diagnóstico. Y después de ahí, Bien. acompañamiento. ¿Por qué acompañamiento? Ujú, Porque la sociedad todavía es muy cruel por el desconocimiento ujú, que tiene y porque la sociedad genera, o sea, el ambiente escolar muchas veces, este tipo de tratos, ujú, de malos tratos por las diferenciaciones. Desde las escuelas, acompañar a los niños a ujú, la aceptación. Usted tiene un compañero que aprende diferente y que se relaciona diferente, ujú. y eso no lo hace menos, es tu compañero. Entonces, cuando los niños los entrenamos para eso, en empatía, también entonces estamos aportando Claro. a que la sociedad Está más pueda tener un inclusiva, mejor así es, está más apoyo inclusiva para esa niña. y más edificada sobre el tema. Rápidamente, ¿será capaz de identificar los peligros, manipulación, abusos? ¿Lo puede identificar? ¿Lo va a poder identificar? No Sí, necesariamente sí. de entrada, Lleva un eso sí lleva entrenamiento. un Ok. entrenamiento. ¿Puede Cómo enseñársele a crear límites? O sea, entre... Sí, sí, límites. claro, Ok. límites físicos, Ujú, límites emocionales, límites relacionales, que ujú. tomarán un poquito más de tiempo, claro que sí, pero se puede entrenar para Concluir ello, con claro que sí. esta, que es la preocupación de todos los padres, ya sea de niños TEA o niños no TEA. ¿Será feliz? Tiene mucho que ver con el trato y con nosotros, con la aceptación, con el ambiente. Nosotros, sin tener diagnóstico, somos ya
en el caso nuestro, partiendo de nosotros, pero también con los ambientes, en el caso de los hijos, que les genere esa felicidad. Si lo veo con normalidad, si lo acepto, si lo amo incondicionalmente, si le dejo saber que está seguro, protegido, amado, va a ser feliz. Solamente lo va a expresar, lo va a vivir de manera diferente, pero no tiene por qué no ser feliz. Ahora, si le doy todo lo contrario, le marco las diferencias, le dejo saber que no puede, el resto valía, le muestro incompetencia, pues ningún ser humano con ese ambiente va a ser feliz, mucho menos una persona que ya tiene limitaciones. O sea, Abril, una ñapa. eso es así. Ante el pedido de independencia, esa solicitud de ese adolescente que quiere ser más independiente, que ya si por ejemplo muchos padres que mandan a sus hijos con una niñera o con una persona, pero ya yo no quiero ir con niñera, yo quiero ir solo. ¿Qué tú recomiendas con el tema de la independencia y cómo ir flojando a esta adolescente o a este adolescente para que pueda tomar acciones y decisiones propias sin la necesidad de tener ahí detrás a sus padres con estos temores, ¿no? Bueno, finalmente eso es fundamental. Hay que irlo entrenando en independencia, ir permitiéndole pasar por el supermercado y escoger, acercarse a la caja y pagar, acercarse a alguien y pedir una información. ¿Cuál es la medida? Ver ambientes seguros. Hay que permitirle ir acompañado de otro ser humano que no es papá, que me genera seguridad, que yo sé que me está protegido. Hay que darle esas experiencias. En la medida en que van ellos avanzando y progresando, así mismo vamos ampliando la brecha de la independencia. Yo creo. Sabrina, de verdad que esto ha sido genial, esta conversación. Ha sido una conversación sumamente interesante, importante, esta segunda parte de esta interacción que hemos tenido. Y ojalá que invitamos a todas las personas que no vieron la primera parte, pueden entrar a nuestras redes sociales, a la nuestra con el arroba con el consumidor, la de Sabrina. ¿Cuál es la cuenta tuya, Sabrina? Licenciada Sabrina Costa, y actualmente tenemos ahora un Instagram nuevo que es licenciada pero sin la A, Lid Sí. Sabrina Costa. Y también L-I-D en la Sabrina Costa. página del centro, ¿no? En la cuenta del centro. Y claro está, desde la Red Integral de Atención a la Salud Mental Reintenta van a encontrar toda Ujú, esta información y además decir que estamos en ujú. Reintenta para servirles y darles el mejor acompañamiento, dejándoles saber a todos que la salud mental de todos. Señores, hicimos esto y hacemos esto para aportar, para ayudar, para crear conciencia, para educar, para dar herramientas a muchas personas que no la tienen y que sepan de que hay posibilidades, hay muchas cosas que se pueden hacer, se pueden lograr y más en este caso de niños y jóvenes dentro del espectro autista. Lo que más importante es tener la información, saber que existen y nosotros los padres poner a disposición para apoyarlos, porque van a poder lograr todo lo que sea posible lograr siempre y cuando los padres y el círculo, ¿verdad?, que les rodea, social y familiar, le permita y le ayude. Así es que qué bueno que, Sabrina, te agradezco muchísimo. Ojalá que esto, vuelvo y repito, pueda ser compartido también con otras personas para que que viven esta situación, puedan entender las herramientas que existen. Gracias, Sabrina, te agradezco muchísimo. Tú no te imaginas cuánto estas interacciones y ojalá poder hablar prontamente sobre ese tema de la sexualidad los TEAs. Yo creo que es un tema muy importante tratarlo también. Bye bye, señores. Buenas noches. Bueno, para mí Sí. es un placer Gracias, igual y para bendiciones ti. a Bye todos. bye.